En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María siempre Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tomen asiento, por favor. Bien, pues ya estamos en nuestro cuarto encuentro, si no me equivoco, y esta vez queremos hablar de la importancia que tiene el magisterio para nosotros como cristianos, para ustedes como caballeros y para toda la iglesia, porque ustedes saben que en todo, en toda dinámica, en toda escuela, en toda estructura, en toda política, en toda empresa, en todas partes varían las opiniones. Hay muchas opiniones sobre un tema. Y luego más cuando uno quiere quedar bien, pues uno sabe de todo, ¿verdad? Uno sabe de todo. A veces yo por curiosidad estamos en alguna parte platicando y vamos a hablar de esto. Todo el mundo sabe, todo el mundo es experto en esa cosa. Bueno, el mundo de hoy es un poquito así. El mundo de hoy cree ser experto en todo. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy está muy bien informado. Y eso está bien, está bien. Solo que hay una diferencia entre un mundo muy bien informado a un mundo muy bien formado. La información es una cosa. Yo de cualquier cosa me puedo informar. Yo no sé nada de ingeniería química o industrial, pero si me meto al internet y me pongo a leer, van a ver que aprendo. Si me pongo en serio, aprendo. Y con la seriedad que me ponga, pues voy a aprender. De eso a que yo sea un ingeniero, eso es otra cosa. Que yo me haya formado como un ingeniero, pues esa es otra cosa. Entonces es muy importante distinguir entre lo que es la información a la cual todos tenemos acceso y la formación a la cual todos estamos obligados a hacer. Y es mucho más importante escuchar a alguien que se ha formado en un tema, a alguien que se ha informado sobre un tema, ¿no? Porque si no, no les vaya a suceder como aquel médico amigo que un día me platicó que lo fue a ver su paciente y entonces le dijo, mire, pues entonces va a hacer esto y esto, y después de que le dio el cuadro clínico de su condición de salud, dijo, mire, entonces va a hacer esto, se va a tomar esto, va a ir a hacer esto y se toma esto cada 8 horas, cada 12 horas, así. No, dijo, pero no, es que no debe de ser así, doctor. Ah, no, ¿y por qué? Dice, es que yo leí en el internet que es de otro modo. Ah, no, dijo, pues entonces mire, vaya a ver el internet y que el internet la cure, ¿verdad? Bueno, un poquito también así nos puede suceder en nuestra vida. Entonces, en este mundo lleno de diversidad de opiniones sobre tantos temas, y no se diga sobre los temas de la fe, ¿eh? Los temas de la fe, no. Es más, ustedes simplemente vayan al internet y pongan la palabra ángeles. No, pues ahí salen hasta los ángeles de Charlie, ¿verdad? O sea, es que las opiniones se disparan, las doctrinas se disparan, las catequesis sobre los temas se disparan. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha información. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que en esta iglesia, en esta estructura, sobre todo un caballero de San Miguel Arcángel, tiene que tener muy bien en claro que hay una última palabra sobre las opiniones. Independientemente de lo que digan los teólogos, los filósofos, los piadosos,
los espirituales, los santos, su compadre el más santo o su comadre la más beata de todas, ¿verdad? Independientemente de sus opiniones, sean buenas o sean malas, sean erróneas o estén bien fundamentadas, hay que tener siempre en cuenta que en la iglesia hay quien tiene la última palabra sobre las cosas. Y la última palabra sobre las cosas en la iglesia las tiene el magisterio de la iglesia. Entonces, hoy queremos en este encuentro dejar en claro que independientemente de las opiniones que hay en el mundo sobre fe, sobre doctrina, sobre moral, sobre costumbres, conducta moral, fe, sobre doctrina, quien tiene la última palabra es el magisterio de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia son el Papa y los obispos. Ese es el magisterio. Entonces, cuando nosotros oigamos a Monseñor Chaboya que dice, el magisterio de la iglesia ha dicho, no, pues ya habló quien tiene la última palabra, ¿verdad? Si dicen, pues el teólogo fulano, el padre fulano, ¿verdad? Porque también los padres, no crean, últimamente también andamos medio perdidos, andamos medio por las ramas, ¿verdad? Cuando la cosa es tan sencilla, la cuestión es muy sencilla. Es decir, independientemente de mis opiniones, aunque yo sea padre, independientemente de mis opiniones, yo tengo que estar sujeto a una doctrina oficial. Y esa doctrina oficial es la que dicta el magisterio de la iglesia. Y yo puedo incluso no estar de acuerdo en muchas cosas. Pues sí, pero me las aguanto, porque yo no soy el magisterio de la iglesia. Y yo no soy el que tiene la última palabra sobre las cuestiones doctrinales, teologales, teológicas y de costumbres en la iglesia, ¿verdad? Y entonces tenemos que acostumbrarnos primero, caballeros, no andemos enseñando opiniones, no andemos catequizando opiniones. Cuando nosotros vamos a dar una catequesis, nosotros enseñamos lo que la iglesia enseña, no lo que el padre fulano enseña o el padre sutano, porque miren, hay padres muy buenos y hay otros muy habladores también, hay otros muy habladores. Y yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que los padres, porque es muy común entre los padres, y es normal que lo hagan así, es muy común que ellos se pongan, sobre todo en las prédicas, en las homilías, a hablar de las cosas con las que no están de acuerdo con la iglesia. Díganme ustedes, ¿en qué ayuda que yo en una homilía me ponga a decir en las cosas que no estoy de acuerdo en la iglesia? Para empezar, ¿en qué me van a solucionar ustedes el problema con las cosas que yo no estoy de acuerdo con la iglesia? Y no porque ustedes sean ignorantes, sino porque ustedes no son las personas adecuadas, ¿verdad? Si yo no estoy de acuerdo con algo que enseña la iglesia, pues ve díselo a la iglesia, ve díselo a quien tiene la responsabilidad de enseñar correctamente a la iglesia, y convéncelos a ellos de que convence al magisterio de que está en un error, ¿verdad? Por ejemplo, hay un padre, no voy a decir nombres, por supuesto, aquí no vamos a ventanear a nadie, pero hay un padre, muy seguido, por cierto, porque ya ven ahorita, pues todos tienen su grupito, ¿verdad? Como que cada santo tiene sus seguidores, ¿verdad? No hay santo que no traiga por ahí su procesioncita. Bueno, está bien. Como que también a veces es lo que andamos buscando los padres, ¿verdad? Compensaciones. Y fíjense que hay un padre que como que la tiene contra los ministros extraordinarios de la comunión. No le agrada la idea de que laicos den la comunión. Como ustedes saben, hay muchas personas que no están de acuerdo en que laicos den la comunión, personas que no son los sacerdotes. Todavía aquí en el norte sucede menos, pero en el centro y en el sur
Si hay dos filas en la comunión y está el padre y un laico dando la comunión, pues se le amontonan al padre y el laico allá está solo porque todo el mundo quiere que le dé la comunión el padre. Entonces, esto es algo muy debatido en la iglesia. Lo no se diga en tiempos de pandemia. Que si de rodillas, que si en la mano, que si con gel, que si sin gel, bueno, pero fue aquello. Una discusión hasta, perdónenme la palabra, hasta estúpida. Realmente llegamos a discusiones tontas sobre la comunión cuando tanta gente estaba muriendo por el virus. Bueno, este padre seguramente lo hace con recta intención. Él, por supuesto, que no está de acuerdo en que los laicos den la comunión. Y dice, y lo ha dicho, lo dice en sus prédicas. Y todavía es de los padres estos que se ponen el bonete, ¿verdad?, mientras predican y usan las vestimentas tradicionales, todavía de antes del Concilio Vaticano II. Y entonces el padre dice, está en una homilía, y por supuesto también está pasando en su chat, en su grupo, en el Facebook, esta homilía, y él está diciendo, dice: perdónenme los ministros extraordinarios de la comunión. Dice, pero díganme ustedes, dice, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién es el más indicado para darles la comunión? ¿El sacerdote o la señora o el señor que vienen de su casa y que vienen de estar con su esposa o con su esposo? Primero, ¿a qué viene el discurso en una homilía? ¿Por qué voy a estar predicando yo temas que lo único que despiertan es debate? Y luego, temas que ya están definidos en el magisterio y que yo lo único es que estoy alborotando el gallinero. Esos dos. Tres, ahora, si tan desacuerdo estás, bueno, pues dirígete a las instancias correspondientes, dirígete al Papa, dirígete a tu obispo, dirígete a los obispos y díganle, tú vaya y díganle, yo quiero un espacio, señores obispos. El día que están reunidos, yo quiero un espacio con ustedes porque quiero hacerlos caer en la cuenta de que ustedes, al nombrar personas que dan la comunión, es un error. Pero no se lo digas a los fieles, díceselo al magisterio, díceselo a los obispos, díceselo al Papa. ¿Qué tienen que ver los fieles? ¿Verdad? Es decir, acostumbrarnos a que enseñar, a que hacer doctrina, a que dar catequesis, predicar, uno predica lo que la iglesia enseña, no lo que yo pienso. A predicar lo que la iglesia enseña, no mis opiniones. Yo no puedo ser el padre que se reviste, va a la misa y en el momento de la homilia enseña mis opiniones. Yo no fui ordenado para eso. Yo no estoy aquí, Dios no me llamó para que yo enseñe opiniones. No estoy aquí para enseñar lo que yo estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo. Estoy aquí para enseñar lo que la iglesia enseña, porque para eso me ordenaron, ¿verdad? Sin embargo, pues todavía hay mucho esta tendencia y tenemos que reconocerlo también entre los sacerdotes. Entonces, caballeros de San Miguel Arcángel, ustedes que se están formando mucho en esta dinámica de las catequesis, y qué bueno que así es, porque para esto son estos cursos, para que ustedes pongan las bases, los cimientos de cómo se ha de enseñar, de cómo se ha de compartir nuestra fe. Y un elemento importante de nuestra fe es precisamente este. Primero, recuerden, a donde quiera que vayamos a catequizar y a enseñar en nombre de la iglesia, por supuesto, enseñamos lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Yo no puedo enseñar ni mis opiniones ni opiniones ajenas, por muy buenas que sean. Ay, padres, que mire, me encontré este material, mira qué bueno. Bueno, pues sí, pero fíjate que tu material no va de acuerdo con la doctrina de la iglesia, no es la que la iglesia enseña. Entonces hay que tener siempre ese cuidado de ver si estamos realmente
enseñando lo que la iglesia enseña. Y por supuesto, evitar también el otro extremo de no catequizar despertando debates. No estamos despertando grupos, no estamos despertando rivalidades en la iglesia, no estamos haciendo eso. Lo que estamos haciendo en la iglesia es enseñando una doctrina que está unificada, que está muy bien sistematizada, muy bien organizada. Y luego, que cuando algo cambia en la doctrina, no es el párroco del pueblo, no es cualquiera el que dice que la doctrina ha cambiado. Es la autoridad de la iglesia, que es el Papa y los obispos. Y luego vamos a ver dónde es que ellos se fundamentan para enseñar esto. Bien, entonces hoy pues vamos a hablar del magisterio, que es la fuente de la doctrina de nuestra fe. Nosotros, recordemos, hemos venido platicando. Primero vimos en el primer momento, en el primer tema, hablamos de cómo Dios nos llama a la fe. En el segundo tema hablamos de la fe y sus cualidades. En el tercer tema hablamos de cómo Dios nos llama a compartir nuestra fe. Nadie cree solo. Y ahora, ¿quién nos explica la fe? ¿Quién nos dice cómo hay que vivir la fe y cómo hay que interpretarla y cómo hay que comunicarla? Y se trata precisamente del magisterio de la iglesia. Entonces es así como hablamos del magisterio de la iglesia, o sostenemos que el magisterio de la iglesia nos enseña la fe. Entonces partimos de este principio: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo, como lo dice el apóstol San Juan. Preciso que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue a todo el mundo. Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Tres elementos que queremos subrayar de esto que acabamos de leer. Primero, hay una verdad que hay que enseñar. Ustedes díganme, por lo que está escrito allí, hay una verdad que enseñar. ¿Quién es esa verdad? Cristo, exactamente. La verdad que hay que enseñar es Cristo. Esa es la única verdad que nosotros con nuestra fe queremos enseñar, porque realmente es la única verdad que nos da la salvación plena. La salvación plena nos viene solo por una persona, y esa persona es el Hijo de Dios, que es Cristo. Ahora, este Cristo, la iglesia ha recibido el empeño, la tarea de anunciarlo. El pueblo, los hombres, tienen derecho a conocer la verdad. Pero esta verdad, lógicamente, la conocen porque se las enseñan, porque se las transmiten. ¿Y qué es esto que se transmite a los hombres para que conozcan la verdad? Esta es la revelación. Entonces, ahorita les voy a explicar, ahorita vamos a entender qué es la revelación. Solo que quede en claro que al transmitir nuestra fe, nos empeñamos simplemente en comunicar la verdad. Esa verdad es Cristo. Cristo, que es la verdad, Dios quiere que la conozcan todos. Dios quiere que la conozcan todos. Entonces, ese Dios que se ha comunicado por su Hijo, que es la verdad. Entonces, Dios, nuestro Padre, que mandó a su Hijo, nos reveló muchas cosas. Entonces, el magisterio de la iglesia, de hecho el documento de la Dei Verbum, que ahorita les voy a explicar cuál es, el documento de la Dei Verbum subraya
que todo aquello, fíjense, todo aquello que la iglesia enseña a todos los hombres se llama, de Cristo, se llama la revelación, ¿no? Entonces, otra palabra importante que nosotros sepamos qué es. Primero aprendimos lo que es el magisterio. Magisterio viene de magister en latín, magister magisteris, que significa maestro. Entonces, ¿quiénes son los maestros de la fe? El Papa y los obispos. Ellos son los que nos enseñan la fe. Y son ellos los responsables de cuidar que la revelación sea bien transmitida. ¿Y qué es la revelación? La revelación es todo aquello que Dios nos quiso dar a conocer, sobre todo en su Hijo Jesús, para que nosotros pudiéramos conocer la verdad. Entonces, repito, la revelación es todo aquello que Dios nos quiere dar a conocer para que conozcamos todo aquello que nos salva, y es especialmente todo aquello que se nos ha transmitido por su Hijo Jesús. La revelación también, en pocas palabras, podemos decir, es el kit de todos los elementos necesarios para que una persona se salve. Y ese kit con los elementos necesarios para que una persona se salve, ese kit es el kit de Cristo, Entonces, por eso es importante, fíjense, que la revelación llegue a todo el mundo. Ahora sí, los caballeros ya saben lo que es la revelación. Cuando el Padre esté hablando de la revelación de Cristo, ustedes ya saben que se trata de todo aquello que Dios, porque así lo quiso, nos lo dio a conocer para que nos ayude a nuestra salvación. Todo aquello que Dios nos quiso transmitir y nos quiso dar a conocer por medio de su Hijo, para que nosotros avancemos en nuestra salvación. Revelación. ¿Alguna duda? Este tema es un poquito técnico, pero es importante. Es importante que lo conozcamos, y sobre todo que sepamos muy bien distinguir estos términos para futuras catequesis. ¿No? Ustedes son caballeros, ya no pueden limitarse solo a sentir bonito cuando habla el Padre. No, eso déjenlo para su abuelita, ¿verdad? Para las viejitas del templo. Porque miren, las viejitas están contentas con que esté bonita la situación, ¿verdad? Mi mamá, digo, no me vaya a escuchar, ¿verdad? Pero mi mamá, que tiene 86 años, perdóname mamá, que tiene 86 años, dice: vieras qué bonito habla el Padre de aquí de la parroquia. Oye, Diego. Entonces le digo, en algún momento le pregunto: oye, ¿y qué dijo el Padre? No, dice, pues no le entendí, pero habla muy bonito. Él habla muy bonito. Mira, y se emociona y grita y dice, vieras qué bonito. ¿Y qué dijo, mamá? Pues no sé exactamente, pero él habla muy bonito. Es decir, un caballero de San Miguel no puede limitarse a sentir bonito, ¿verdad? Tiene que dar otro paso. Qué bueno que siente bonito, ¿verdad? Qué bueno que siente bonito. Pero si no lo siente, no importa. Aquí lo importante es que ya el caballero de San Miguel también tenga la capacidad de decir: no solo siento bonito, también entiendo. Y no solamente entiendo, también soy capaz de comunicarlo, de transmitirlo, de decírselo, de platicárselo a otro, ¿verdad? Porque si el caballero de San Miguel va a ir por la vida diciendo que todo está muy bonito, mira qué bonito todo esto que hacemos, y que vamos y venimos y rezamos y cantamos y llevamos y traemos, y ahora explíquemelo. No, pues eso sí, no, pero vaya, está muy bonito. No, pues hay que dar un paso, hay que dar otro paso, ¿verdad?
El caballero no se puede quedar con experiencias bonitas. El caballero ha de saber sobre todo dar razón, explicar lo que él cree, lo que él hace. No basta hacer, hay que saber explicar lo que se hace. Entonces, volviendo pues a la revelación, ustedes ya saben lo que es la revelación. Primero, ya saben lo que es el magisterio. Ya saben quién es el magisterio. Y ya saben ustedes que ellos son los buenos. Que nosotros no andamos en la iglesia, no andamos enseñando opiniones, no andamos enseñando caprichos, ni andamos provocando revoluciones, ni divisiones. Porque Cristo no vino a provocar divisiones. Oigan, ya basta de divisiones. ¿Y saben dónde se provocan las divisiones? En todas estas, iba a decir una cosa, pero no, en todas estas tarugadas, en todos estos desacuerdos que son tonterías y que dividen a los fieles. ¿Por qué? Porque unos enseñan una cosa, otros enseñan otra. Simplemente volviendo al ejemplo de la comunión, que si hincado, que si en la mano, que si en la boca, que si sentado, que si... Eso provocó división en la iglesia. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? Porque no sabemos tantas veces ir a la autoridad y ver qué dice la autoridad para acatar lo que dice la autoridad. Y fíjense, el Papa no se le complicó. Dijo, miren, muy sencilla la cosa. El Papa desde Roma dijo, miren, dijo, ya por favor, ya no batallen con esto de que la comunión ya están como, no, sí, que si hincados, que si parados, que si sentados, que si de rodillas, que si en la boca, que si en la mano, ya no batallen. Dijo, ya no batallen, por favor, ya no batallen. Simple y sencillamente, dijo el Papa, yo recomiendo, y lo escribió y lo decretó a toda la iglesia. Yo recomiendo que después del tiempo de la pandemia, que cada quien reciba la comunión como quiera. Si hay alguien que quiere recibir la comunión hincado, que la reciba hincado. Si hay alguien que la quiere en la mano, dénsela en la mano. Si hay alguien que la quiere en la boca, dénsela en la boca. Ustedes nomás asegúrense de que realmente quien se acerca a comulgar, sea en la boca, sea hincado, sea en la mano, sea realmente, su actitud realmente sea recta, sea la de querer recibir de manera santa la Sagrada Comunión. Pero, y todavía fíjense, la flexibilidad del Papa, dijo, eso es lo que yo digo, pero dejo a que cada conferencia en cada país se ponga de acuerdo para ver cómo van a decidir esto de la comunión. Esa es mi opinión. Yo como quiera les doy el permiso para que los obispos de cada país decidan cómo es que van a decirle a su pueblo que comulguen. Aquí en México dijeron los obispos, bueno, ya dijo el Papa lo que piensa y ya nos dio el permiso de que nosotros decidamos cómo va a estar esto de la comunión. ¿Cómo le hacemos? Dijeron, muy sencillo, que cada obispo en su diócesis diga cómo se va a dar la comunión. Entonces ellos se dieron la libertad y el permiso, basados en lo que dijo el Papa, que cada obispo decidiera cómo iba a dar la comunión. Y aquí don Rogelio dijo, muy bien, dijo entonces, en vista de lo que dijo el Papa y en vista del permiso que nos dio de decidir a nosotros cómo va a ser la comunión, yo digo, y él decretó, don Rogelio decretó, yo les digo esto, en la arquidiócesis de Monterrey se va a dar la comunión o en la mano, o en la boca, o hincado. El fiel decide cómo recibe la comunión. Pues a pesar de que ya estuvo decretado, todavía hay padres que levantan a las personas porque comulgan hincados. No, levántese, así no le voy a dar la comunión. ¿Cómo? Eso es desobediencia. ¿Qué no escuchaste al arzobispo que el fiel se puede acercar a recibir la comunión como él quiera? Hincado, parado o en la mano. Que lo importante es que tú vigiles que realmente se trata de un acto, de una recta intención y de un acto de devoción donde él está haciendo su comunión de manera recta. Entonces hay que acostumbrarnos a ir a ver qué dice la autoridad sobre las cosas. Y ayúdenos a los padres también en esto, caballeros. Ayúdenos a los padres.
Y no le hace que ustedes le digan al Padre: oiga, Padre, y el Santo Padre dijo, pero susténtense, no vayan nomás ahí a provocar pleitos porque los echan. Es decir, que realmente esté bien sustentados, pero ayúdenle al Padre. Los padres a veces son muy ocurrentes, ¿verdad? El Padre necesita mucho su ayuda. Y esta es también una labor del caballero. Una labor del caballero no es solamente ir a cortar el pasto de la parroquia y a poner arreglar el camino para la fiesta de la procesión del Corpus. Todo eso muy bonito, y qué bueno que el caballero hace esto. Pero también el caballero estudia, también el caballero se prepara, y también el caballero sabe preguntarle al Padre sobre ciertas cosas que, según él, la iglesia los dice que son de un modo y el Padre las dice de otra, ¿verdad? Eso también ayuda. Yo sé que algún padre que estará, espero no esté ningún padre escuchando esto, porque lo más seguro es que paciencia. Bueno, entonces la revelación volviendo a la revelación, es todo aquello que contiene los misterios de nuestra salvación. Y esta revelación la explica, la comunica, la define el magisterio de la iglesia, el Papa y los obispos. Adelante. Un elemento importante de esta tradición de la iglesia, de esta revelación, para poder comunicar la revelación, fíjense bien, para poder comunicar la revelación de manera recta, de manera correcta, es tomar en cuenta la tradición apostólica. Otra palabra que nos vamos a enseñar hoy, que vamos a aprender de qué se trata hoy. Hoy les voy a hacer examen al final, para que... La tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? Cristo, plenitud de toda la revelación. Volvemos a ¿quién es el que comunica la revelación? Cristo. Cristo, que es la plenitud de toda la revelación, Él mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio. El Evangelio, que es fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta prometida a los profetas, que comunica todos los bienes divinos. Fíjense, recuerden que el otro día estábamos viendo que Cristo elige a quien Él quiere para estar con Él. Y se acuerdan que dijimos que lo que eligió Cristo no fue precisamente lo mejor, ¿verdad? No crean que todos los apóstoles sabían leer y escribir y habían estudiado. No, la verdad es que no. Y luego, entonces ¿a quién elegía Cristo? Pues la verdad, no se sabe cuál era su política. Lo único que sabemos es que Él llamaba a quien le daba su gana. Él llamó a Pedro. ¿Por qué lo llamó? Pues no, la verdad no sabemos. El casting para llamar a Pedro y a los apóstoles, pues no sabemos cuál fue, porque eran tan diferentes. Llamó a Mateo, que era un publicano. Llamó a Pedro, que era un pescador, y a su hermano Juan. Llamó a Judas, que se ocupaba de cuestiones de dineros, como Mateo. Llamó a Andrés, que llamó a Juan, que era un chiquillo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el criterio para ser apóstol? Pues no sabemos. Él llamó a quien Él quiso. Bueno, los apóstoles, que eran los que Él quiso, Él los llamó. Y a ellos, a los apóstoles, los mandó a predicar el Evangelio. ¿Y por qué los mandó a predicar el Evangelio? Es decir, la buena nueva, la noticia del Padre, la revelación. ¿Por qué? Porque Cristo les dijo: miren, ustedes vayan y enseñen el Evangelio, porque el Evangelio es la fuente de toda la verdad. El Evangelio es la fuente de toda norma de conducta prometida desde tiempo.
esto era lo que la gente esperaba: vayan y enséñensela a la gente. Y luego el evangelio, hoy está tronando, bendito sea Dios, y luego el evangelio es el que comunica todos los bienes divinos. Porque en sí, díganme ustedes, ¿quién es el evangelio? ¿Quién es el evangelio? Cristo. Cristo es el evangelio. Él es el evangelio. Entonces Cristo es la fuente de la verdad salvadora, la fuente de toda norma de conducta prometida desde la antigüedad, y Cristo es el que comunica todos los bienes divinos, porque en Cristo está la revelación. En Cristo está todo el kit necesario para nuestra salvación. Cristo es la síntesis de la revelación. Cristo es el kit de la revelación. Cristo es el boleto completo para la salvación. Entonces, ¿quiénes son los que predican esto? Los apóstoles. ¿Por qué ellos? Porque Cristo les dijo a ellos que lo enseñaran. Y no solamente les dijo a ellos que lo enseñaran, sino que les dijo que ellos eran los responsables de esta enseñanza. ¿Y por qué a los apóstoles? ¿Por qué eran los mejores? No, no eran los mejores, realmente no eran los mejores. No, es porque Él quiso que fueran ellos. Había gente mucho más preparada en Jerusalén que los apóstoles, mucho más. Ahí están los escribas, eran gente muy preparada, muy estudiosos, muy piadosos, muy religiosos. Pues no llamó a los fariseos. Bueno, Pablo era fariseo, el apóstol Pablo era fariseo, pero es el único fariseo, al menos de los que se dicen. Pablo no es de los apóstoles que anduvieron con Jesús, pero después es de los que se convirtieron y él se llama apóstol, porque acuérdense, el apóstol Pablo no anduvo con Jesús. ¿También ese fue un trueno? ¿O hay balacera? No, porque aquí ya no sabe uno. Y luego dicen que en San Pedro no sucede nada. Pues no, en San Pedro es donde sucede últimamente. Pero este es el Nuevo León. Bueno, y entonces les estaba diciendo, entonces estos apóstoles no son precisamente los más capaces, pero son los que Cristo eligió. Son los que Cristo eligió. Entonces, esto es importante saberlo, porque miren, a veces también, todavía entre los fieles no, pero hay mucha comidilla, hay mucha crítica y hay mucha rebeldía a veces hacia el Papa y hacia los obispos. Y ellos dicen, muchos radicales, muchos extremistas, muchos sectarios critican al Papa Francisco. ¿Cómo criticaban al Papa Benedicto y cómo criticaban a todos los papas? No crean que solo a lo critican. Han criticado a todos los papas. Pobres papas, les ha ido como en feria. Si uno supiera que los que Cristo eligió no son los mejores, sino los que Él quiso, entonces uno empezaría por ahí. A ver, yo no soy obediente al Papa porque el Papa sea el mejor. Yo soy obediente al Papa porque el Papa es el Papa, porque ese es el que Cristo puso como cabeza de la iglesia. A lo mejor no es el mejor, y lo más seguro es que no lo sea, pero Él es el Papa. Nuestros obispos a lo mejor no son los mejores, pero son los que puso Cristo como obispos, y son los que juntos van a llegar a la explicación de la fe. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, porque Cristo así lo quiso, porque Cristo mandó a los apóstoles, y los sucesores de los apóstoles son el Papa y los obispos. Entonces nosotros somos obedientes a las enseñanzas del magisterio, que son el obispo y el Papa, no porque sean los mejores, sino porque en ellos Dios depositó la capacidad
de explicarnos lo que es nuestra fe, lo que es la revelación. Aquel kit que contiene todos los elementos de la revelación de Dios, nos la explica el Papa y los obispos. ¿Porque son los mejores? No, porque son los que Dios quiso. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, porque hay muchos movimientos, ¿no? Hay muchos radicales y que se creen muy santos y puritanos y que dicen que ellos están en la verdad y que el Papa es el último Lucifer. Bueno, sí, pero hay cada cosa, ¿no? Eso en realidad es solo una falta de coherencia, es incoherencia. Eso no es fe, es una falta de respeto, eso no es fe y eso no es saber reconocer quiénes son las personas que Dios ha puesto para enseñar la verdad. ¿Verdad? Bien, ¿y cómo han de enseñar esta verdad? Esta predicación apostólica se hace de dos maneras: oralmente, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que aprendieron de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Entonces, la primera forma en la que los apóstoles enseñaron fue de forma oral. Fue de forma oral. Esta fue la primera forma en la que los apóstoles enseñaron. Después, por escrito, pusieron por escrito el mensaje de la salvación. Sí, porque acuérdense, díganme ustedes, los primeros apóstoles que fueron a predicar, ¿qué libro usaban para catequizar? A ver, ustedes díganme, los apóstoles que luego después de la resurrección, después de la resurrección, dijo: vayan y prediquen el evangelio a todas las criaturas y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué catecismo llevaban? No llevaban nada. ¿Qué libro llevaban? No llevaban ninguno. Y luego entonces, ¿cómo le hacían? ¿Qué hacían? Platicaban lo que ellos vieron de Cristo. Platicaron lo que vivieron con el Señor, lo que aprendieron del Señor, lo que escucharon del Señor. Eso era lo que ellos platicaban a la gente. Esto se llama tradición apostólica. Ahí arriba en rojito se llama tradición apostólica. ¿Cuál es la tradición apostólica? Aquellas verdades que los apóstoles le contaban a la gente que ellos habían aprendido de Cristo, y no porque las escribieron, sino porque ellos mismos personalmente las vivieron con el Señor. Y como ellos vivieron estas cosas con el Señor, ellos las empezaron a platicar tal y como las habían vivido con el Señor. Y entonces esto es lo que la iglesia llama tradición apostólica. La tradición apostólica entonces se enseñó primero oralmente, porque no llevaba ningún libro bajo el brazo, y luego después por escrito. Pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirada por el Espíritu. Y según ustedes, a ver, ustedes caballeros que están aquí, porque los que están allá no les puedo preguntar, ni modo, les toca perder. Según ustedes, ¿por qué empezaron a escribir los hechos, los milagros y la vida de Jesús? ¿Por qué la empezaron a escribir? Bueno, eso es un elemento importante, sí. También, sí, muy bien. ¿Alguna otra cosa? También, muy bien. También, muy bien. Sí, muy bien. Todo lo que han dicho está muy bien. Y en síntesis dijeron: miren, después de nosotros estuvimos con el Señor y nosotros platicamos lo que dijo el Señor. Y después de nosotros, ¿quién nos asegura que lo que van a enseñar de aquí para adelante sea lo que nosotros enseñamos? Entonces vamos a escribir
vamos a escribir para que por medio de lo escrito no se altere el mensaje. Y entonces ahí comienza la tradición apostólica escrita. Empezaron a escribir lo que ellos primero contaban oralmente. Adelante. Vamos muy lentos. Para conservar el evangelio siempre vivo y entero en la iglesia, entonces los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. Fíjense, los apóstoles desde el inicio pronto llamaron obispos a los que pusieron en su lugar. Los apóstoles que se fueron por el mundo antiguo a predicar el evangelio, que San Andrés se fue a España, que San Juan se quedó en Jerusalén, que San Judas fue a Egipto, que así los apóstoles comenzaron a ir a predicar el evangelio, y entonces dijeron, pues ya estamos, nosotros ya. Entonces, ¿quién va a ocupar nuestro lugar? Hay que buscar hombres que nos sucedan, y esos hombres los llamaron obispos. Inmediatamente los apóstoles, el obispo fue sucesor. De hecho, ellos fueron a ellos también los llamaron obispos. San Juan, que fue el obispo, San Juan, el apóstol San Juan, fue obispo de Jerusalén. O sea, ya los mismos apóstoles entre ellos se comienzan a llamar obispos, ¿no? Entonces, los que comenzaron a poner en su lugar, los empezaron a llamar los obispos. Los obispos que por lo tanto sucedieron, es decir, fueron los que pusieron los apóstoles en su lugar. Y a ellos les encargaron el magisterio. A ver, ¿quién me puede decir qué es magisterio? Ya quien me diga magisterio, ya con eso terminamos la clase y nos vamos, porque ya lo dijimos. El magisterio es la doctrina que enseñan el Papa y los obispos, las enseñanzas de la iglesia. Es decir, el magisterio, mejor quédense con esto, el magisterio es la autoridad sobre lo que la iglesia enseña. Este es el magisterio. El magisterio es la autoridad de lo que la iglesia enseña. ¿Y por qué es el magisterio? Porque el magisterio son los obispos y el Papa, y el obispo y el Papa son los sucesores de los apóstoles. Por eso, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Porque hoy los veo más dormidos que otras veces, pero digo, bueno, es que están cansados, ¿verdad? Entonces, la predicación expresada de un modo especial en los libros sagrados, que se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión se llama tradición. Entonces, acuérdense, lo que platicaban los obispos, los apóstoles y luego los obispos, se llama la tradición apostólica. ¿Y por qué tradición apostólica? Porque eran las pláticas que hacían los apóstoles, que después hacían los obispos, y que se fueron comunicando uno al otro verbalmente, primero de palabra y luego por escrito. Este modo de transmitir se llama tradición apostólica. Tradición apostólica. Esta es distinta de la Sagrada Escritura, pero está muy ligada a ella. Por ello, la iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, la conserva, la transmite a todas las edades, lo que es y lo que cree. Adelante. Entonces, recordemos algo muy importante que ustedes, caballeros de San Miguel Arcángel, han de tomar en cuenta, es que cuánto es importante la tradición apostólica, cuánto es importante ser fiel a las enseñanzas de los obispos y el Papa, porque ellos son el magisterio, y el magisterio es aquel que tiene la última palabra sobre las enseñanzas de la iglesia. Y lo que no está escrito, pero se fue enseñando de manera verbal,
lo que no está escrito y se fue enseñando de manera oral, se llama ¿cómo? Tradición apostólica. Tradición apostólica. Bien, parece que nos vamos entendiendo. Parece. Los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y que ora. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo. ¿Quién es el verbo del Padre? Jesús, muy bien. En el Espíritu Santo sigue presente y activo en la iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. ¿Quién es la esposa del Hijo amado? La iglesia, muy bien. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo entero, van introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Fíjense qué hermosa esta última frase de la Dei Verbum. Todo lo que nos comunica la iglesia, que es el Padre, su Hijo, el Verbo, por medio del Espíritu Santo, ¿qué va haciendo la iglesia por el Padre y con el Espíritu Santo? Nos va introduciendo en la verdad plena y hace que habite en nosotros intensamente la palabra de Cristo. La iglesia está convencida que el magisterio de la iglesia, que el Papa y los obispos, en su esposa, ellos que son el magisterio de la iglesia, en esta que es la esposa de Cristo, su palabra, sus enseñanzas nos van llevando a la verdad plena. ¿Para qué? Para que esa verdad plena que es Cristo vaya tomando forma en nosotros los fieles. Adelante. Entonces, ya sabemos lo que es magisterio, ya sabemos lo que es tradición apostólica y ya sabemos lo que es la revelación. La revelación, el magisterio, la tradición apostólica. Ahora vamos a hablar de la relación que hay entre la tradición y la Sagrada Escritura. Entonces, ¿quién es una y quién es otra en la iglesia? ¿Qué es la tradición y qué es la Sagrada Escritura? Y luego, ¿qué relación hay entre ellas? Bien, una fuente común. Fíjense, la tradición y la Sagrada Escritura son una fuente común. Están íntimamente unidas y compenetradas. Entonces, fíjense, a este punto nosotros ya sabemos distinguir entre la tradición y la Sagrada Escritura. ¿Qué es la tradición entonces? Si no es la Sagrada Escritura, ¿qué es tradición? En base a lo que les dije, ¿qué es la tradición? Lo que no está escrito, lo que se ha transmitido oralmente y después se puso por escrito. Esa es la tradición. ¿Qué diferencia hay con la Sagrada Escritura? Que la Sagrada Escritura, acuérdense, la Sagrada Escritura, ¿por qué la Sagrada Escritura no toda es parte de la tradición? Porque antes de Cristo, ¿ya había Sagrada Escritura antes de Cristo o no? ¿Ya había. Entonces, la Sagrada Escritura forma parte, está íntimamente unida a la tradición de la iglesia, pero existía antes de la tradición. Y lo que se puso por escrito después fue la tradición, que después se convirtieron, podemos decirlo, los evangelios son parte de esta tradición oral, que después se puso por escrito, pero se une a toda la Sagrada Escritura. Entonces, una cosa es la tradición puesta por escrito y otra cosa es la Sagrada Escritura con todo lo que ella era antes incluso de la tradición. Pero todas las dos son importantes y las dos son una fuente común. Ambas surgen de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecunda en la iglesia el misterio de Cristo para siempre hasta el fin del mundo. Entonces, son dos modos distintos de transmitir
Dos modos distintos de transmitir: la tradición y la Sagrada Escritura. Esos son los dos modos de transmitir. ¿De transmitir qué? A ver, ¿de transmitir qué? La revelación. Muy bien, usted ya tiene 10 para el examen final. La revelación, la tradición y la Sagrada Escritura se ocupan de una sola cosa: de transmitir la revelación. ¿Por qué la revelación? Porque la revelación es el kit que contiene todo lo necesario para nuestra salvación y que está sobre todo en una persona que es Cristo. Bien. La Sagrada Escritura, palabra de Dios escrita e inspirada por el Espíritu Santo, la tradición que recibe la palabra y la transmite íntegra a los sucesores para que la conserven, la expongan y la difundan fielmente. Es a la iglesia a quien está confiada, a la iglesia y en sí, en la iglesia, todos somos la iglesia, es a la iglesia a quien está confiada la transmisión, la interpretación de la revelación. Todos comunicamos la revelación, pero el magisterio es el encargado de decir cómo es esta revelación. Es la que interpreta, es la que dice: no, esto se explica de este modo y esto se ha de entender de este modo y así se ha de enseñar. Bueno, lo dijo el magisterio, pues vamos a respetarlo y a enseñarlo así. Bien, yo espero que nos vayamos entendiendo, ¿verdad? Yo creo que, es decir, es cierto que hoy este tema era un poquito así como que muy técnico, ¿verdad? Pero era necesario, ¿verdad? Y luego es importante también subrayar a ustedes y a todos los caballeros, antes de quedarme sin nadie, porque veo que cada vez son menos, es importante que tomemos conciencia de nuestra formación permanente, de nuestra formación permanente. Un caballero de San Miguel Arcángel no puede vivir de simples platiquitas aquí y allá, que son buenas. Sin embargo, hay que siempre preocuparse por estarse formando, y formándose sobre todo de manera ordenada, de manera sistemática, agarrar un hilo en las cosas y comenzar a formarse. Esa es la mejor forma de formarse, ¿verdad? El caballero no puede vivir solo de experiencias bonitas, de emociones. Ay, qué bonita experiencia acá. Ay, qué bonita experiencia allá. Ay, qué bonito. Y ahora corre para allá y ahora corre para acá. Todo esto es bueno. Pero eso no basta, porque no se puede vivir solo de las emociones religiosas. Son buenas, repito, yo no las estoy rechazando, son buenas. Sin embargo, lo que realmente va haciendo la consistencia de su fe es su formación permanente y continua, de la cual ustedes se ocupan y se preocupan. Ordenada, sistemática, bien organizada, de tal manera que ustedes vayan teniendo un hilo conductor de lo que se forman y en lo que se forman. Eso es muy importante. Yo sé que es difícil. Ustedes pueden decir: pues eso hágalo usted, padre, pues a eso se dedica, ¿verdad? Eso es su trabajo. Bueno, es cierto, de alguna manera también este es mi trabajo. Pero si queremos realmente aprender seriamente a conocer nuestra fe, a defender nuestra fe, a explicar nuestra fe, pues hay que estudiar y de una manera ordenada, Bien, entonces vamos ahora a hablar de la distinción que hay entre una tradición apostólica y una tradición de la iglesia, una tradición eclesial. La tradición de los apóstoles es la que transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas de Jesús y lo que aprendieron del Espíritu Santo. Los primeros cristianos no tenían aún un Nuevo Testamento escrito. Atestigua, por tanto, el proceso de la tradición viva. Es decir, ¿quién es la prueba más fiel de lo que Cristo hizo? En primer lugar, pues lo que los apóstoles comunicaron, que es la tradición viva, oral, que después pusieron por escrito. Pero al inicio no había un Nuevo Testamento. Entonces,
una cosa, esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante que lo distingamos. Una cosa es la tradición apostólica, es decir, solo y exclusivamente aquellas enseñanzas que Cristo les dijo a los apóstoles la transmitieron y estos a los obispos. Esto se llama tradición apostólica, y solo esto se llama tradición apostólica. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de tradición, la tradición de la iglesia, tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias, a la luz de la gran tradición, pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia. Entonces, fíjense, respóndanme esto: ¿una tradición apostólica puede ser cambiada? ¿Y una tradición eclesial? Sí, exactamente. Nos vamos entendiendo entonces. ¿Por qué? Porque la tradición apostólica es transmitir fielmente lo que Cristo enseñó. Esa es la tradición apostólica. Otra cosa son las tradiciones que en el tiempo en la iglesia se fueron dando. Devociones, la devoción a la Santa Cruz, la devoción la devoción de ir a los lugares santos, la devoción de ir de peregrinos, incluso las mismas formas de las celebraciones litúrgicas, ¿no? Por ejemplo, fíjense, vamos a ver si nos entendemos. Una tradición apostólica, Cristo dijo, en la última cena, Cristo dijo: tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Después tomó un cáliz, tomó el cáliz y dijo: tomen y beban, porque esta es mi sangre. Esto Cristo lo transmitió, lo enseñó directamente a los apóstoles. Los apóstoles han sido en toda la historia hasta ahorita, y son las mismas palabras que Cristo dijo en el cenáculo. Las mismas palabras que yo digo ahorita en la misa: tomen y coman, esto es mi cuerpo, son las palabras que Cristo dijo en el cenáculo el día de la última cena. Esto se llama tradición apostólica. El altar, las dos velas, ustedes saben que en la misa hay dos velas encendidas, una a cada lado del altar, y es importante que esas velas estén encendidas durante la misa. No sé si se han fijado. Bien, díganme ustedes, ¿cuál es la tradición apostólica y cuál es la tradición eclesial? Entre estas dos cosas que les dije, ¿cuál es la tradición apostólica y cuál es la tradición eclesial? La apostólica es lo que dice el sacerdote: tomen y coman. Esto no se puede cambiar. Esa es tradición apostólica. Las dos velas, Cristo dijo que pusieran dos velas en la no, ni siquiera sabemos si había. Bueno, pues había velas porque no había luz. Pero si eran dos o eran cuatro o eran 10, pues eso sí no lo sabemos. Entonces, ¿esta es tradición apostólica o es tradición eclesial? Eclesial. ¿Esta puede cambiar? Esta sí puede cambiar. Sí puede cambiar. ¿Quién nos dice si puede cambiar? Las últimas dos palabras de abajo. El magisterio de la iglesia es el que nos dice cómo cambian las tradiciones de la iglesia. No yo, el magisterio. El Papa y los obispos que definen cómo se hacen las cosas son los que nos dicen cómo las tenemos que hacer. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque las tradiciones eclesiales pueden ir cambiando en el tiempo, no pasa nada, pero no las puedo ir cambiando yo ni ustedes. Esas van cambiando de acuerdo a lo que el Papa y los obispos nos digan. Las tradiciones apostólicas es así:
no las cambia ni ustedes, ni yo, ni los obispos, ni el Papa. Porque ese es ser fiel a la enseñanza de los obispos, de los obispos a los apóstoles, y fidelidad de los apóstoles a Cristo. Cristo que enseña a los apóstoles que enseñan a los obispos, y los obispos que siguen enseñando a los obispos. La tradición apostólica nadie la cambia, absolutamente nadie. Bien, adelante por favor. La interpretación del depósito de la fe. Bien, entonces fíjense cuántas palabras nuevas estamos aprendiendo esta noche, que ya para la próxima clase se las voy a preguntar, Les voy a hacer un esquema así de falso y verdadero, a ver quién lo contesta. No van a venir, si así ya lo estoy perdiendo. Así no va a haber examen. Yo, padre, no, pues a disculpar, no puedo ir. No puedo ir porque mi mujer, porque luego le echen la culpa a la mujer, porque mi mujer dijo que ya ven cómo somos valientes. Entonces, no se crean, no les voy a hacer nada. La interpretación del depósito de la fe. Aquí ya apareció otra palabra. ¿Cuál es esa palabra? Depósito de la fe. Es decir, ¿qué es el depósito de la fe? Miren, hagan de cuenta, ahorita un ejemplo muy real en nuestro tiempo. Hagan de cuenta que el depósito de la fe es un gran tinaco. Es un gran tinaco. Ese es el depósito de la fe. Pero ¿qué tiene ese depósito? Ese depósito de la fe no tiene agua porque no hay. Ese depósito de la fe tiene todo el contenido de la revelación. Todo aquello que Cristo enseñó a la iglesia para transmitir a la iglesia, y todo aquello que Cristo le dio a la iglesia para repartir en la iglesia, todo eso se llama depósito de la fe. Entonces, el depósito de la fe, según ustedes, ¿de qué está lleno sobre todo? A ver, echen un poquito a volar la mente. De los terminajos que hoy aprendimos, ¿de qué está lleno el depósito de la fe? ¿De qué está lleno? De las palabras que hoy aprendimos, ¿de qué está lleno aquel depósito, aquel tinaco? De la revelación. Muy bien, de la revelación. De todo aquello que Dios le enseñó a la iglesia por medio de Cristo, lo metió en este depósito, en este tinaco. Todo lo que está en la revelación está en el depósito de la fe, en ese gran tinaco, en ese gran depósito. Entonces, este gran depósito fue confiado totalmente a la iglesia. Y de hecho así lo dice San Pablo en su carta a Timoteo. El depósito, dice San Pablo, el depósito de la fe, que contiene la sagrada tradición y la sagrada escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan, en las oraciones, de modo que se crea una particular concordia entre pastores y fieles en conservar y practicar y profesar la fe recibida. Entonces, el depósito de la fe es todo aquello que Cristo le deja a la iglesia y que de alguna manera está en la tradición oral y en la tradición escrita, y que está metida en todo ese depósito, que al fin y al cabo todo es revelación, para hacer y repartir entre todos los creyentes. En la práctica, ya en la realidad, está lloviendo, ¿verdad? Creo, ¿o no? No, creo que no. Que nos agarre el agua, que le hace que aquí nos quedemos.
El depósito, ¿qué iba a decir? Iba a decir que en la práctica, gracias, díganme ustedes, vamos a ver, ¿quién me responde esta pregunta? ¿Cuáles son aquellos elementos de la revelación más importantes de la iglesia que nosotros vivimos continuamente en la iglesia? ¿La qué? A ver, ¿algún otro? ¿Cuáles son aquellas realidades que vivimos en la iglesia que son lo más importante de la tradición y de la revelación, que forman parte y que se repiten continuamente en la iglesia? Los sacramentos son lo más valioso que la iglesia tiene en la revelación, en la tradición apostólica, en la revelación. Lo que tiene de una manera plena y completa lo que el Padre quiso comunicar a su iglesia son los sacramentos, que son los que vivimos continuamente: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, el matrimonio, el orden sacerdotal, y me falta la unción de los enfermos. Todo esto son las actividades constantes que forman parte del depósito de la fe, porque en el depósito de la fe los sacramentos son de manera muy especial aquellos que comunican y que transmiten la revelación de Cristo. ¿Y quiénes son los encargados de explicar y definir estas cosas? ¿Cómo se llama este equipo? El magisterio de la iglesia. Adelante. El magisterio de la iglesia tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. Es del magisterio vivo de la iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, es del magisterio vivo de la iglesia en nombre de Cristo, es decir, los obispos en comunión con el Papa. Fíjense, te explico esto y yo con esto termino, porque hoy estuve un poquito cansado, o al menos así los veo. Entonces, fíjense muy bien, voy a explicar este parágrafo porque es muy importante. Entonces, auténticamente, interpretar auténticamente la palabra de Dios o la tradición oral o escrita es papel del magisterio. Es papel del magisterio, es decir, del obispo, del Papa y los obispos. Pero el Papa y los obispos, ¿cómo tienen que estar? Ahí dice abajo, es decir, los obispos en comunión, exactamente, en comunión. Y fíjense, una cosa muy interesante, esta comunión la simboliza y la define de manera especial el Papa. Entonces, los obispos que enseñan por el mundo, lo que enseñan, la doctrina que enseñan es una doctrina que está en comunión con todos los demás obispos y con el Papa. Exactamente. El obispo de Saltillo, él no enseña lo que le da la gana. Él enseña en comunión con los demás obispos y en comunión con el Papa. Y así todos los demás obispos del mundo enseñan en comunión entre ellos y sobre todo en comunión con el Papa. ¿Por qué? Porque también puede suceder que por ahí salga un obispo que de repente no enseña lo que enseñan los demás y lo que enseña el Papa. Entonces, ese obispo que no enseña en comunión con los obispos y que no enseña en comunión con el Papa lo que está diciendo, lo que está enseñando, ¿eso es interpretar auténticamente la palabra de Dios? No. ¿Por qué? Porque no está en comunión. Por eso.
O sea, para que vean la importancia de la comunión. Y fíjense cómo se defiende muy bien la comunión. O sea, porque miren, hubo obispos muy buenos que ya no están en la comunión. Pero acuérdense del caso famoso del Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre, que fue un obispo francés que no estuvo de acuerdo con las reformas del Concilio Vaticano II, en muchas de ellas, no en todas, pero en muchas de ellas. Entonces, y él era un hombre muy santo, muy disciplinado, muy recto, muy estudioso, y era un gran obispo. Pero cuando llegó el momento de decir que la misa no se iba a decir en latín, dijo: ah, no, eso ya no se vale. Dijo: yo no estoy de acuerdo. Y entonces él se montó en su macho y él seguía diciendo que las únicas misas válidas eran las del latín. Esa doctrina ya no era una interpretación auténtica. ¿Por qué? Porque ya no era en comunión con los demás y con el Papa. El Papa ya era su opinión, ya era su postura. Y aquí no estamos, recordemos, aquí no estamos para enseñar opiniones y posturas. Estamos para enseñar lo que la Iglesia enseña. Amén. Muchas gracias por su paciencia.